supremamente valioso. Bueno, entonces ya estamos grabando. Muy buenas tardes para todos. Me alegra mucho verlos, saberlos bien, encontrarnos de nuevo en este espacio que surge con el interés de mantener vivo el diálogo de nuestra Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica. Y que el propósito es que estas conferencias pues grabadas vayan a la página web para que empecemos a tener material también de discusión, de difusión de nuestro trabajo y de visibilización de todas estas investigaciones. Arrancamos entonces nuestro ciclo, que ya tenemos la programación de todo el año. Para las personas que pronto vean indefinido esta grabación, pues en www.antropologiafilosófica.com pueden ver toda la programación del año y escribirnos si quieren estar como en las bases de datos de difusión, sin ningún problema. Hoy la primera conferencia estará a cargo del padre Rafael Cúnsulo, intitulada La verdad como adecuación, Santo Tomás y Gade. El padre Rafael Cúnsulo nació en San Juan, Argentina, se graduó de doctor en filosofía en la Pontificia Università Santo Tommaso de Roma. Sus temas de estudio son la antropología filosófica, la hermenéutica filosófica de Gadamer Mereu Schott y el pensamiento de Hannah Arendt, especialista en filosofía medieval. Se desempeñó como decano de la Facultad de Humanidades y como vicerrector de la UNSTA, es evaluador de proyectos de investigación de la UNSTA y director de tesis de licenciatura y doctorado. Fundador y primer director de la revista Studium, Filosofía y Teología, director de la revista Cuadernos de Ciencias Humanas. Ha sido invitado como disertante a exponer sobre temas de su competencia en universidades del exterior, Universidad Autónoma de México, Instituto Pedro de Córdoba, Chile, Centro de Estudios Bartolomé de las Casas de La Habana, entre otros, y de la Argentina en la UCA, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Academia Nacional de Ciencias Eugenio Picchiarelli y en la Universidad Católica de Cuyo. Organizador de los Congresos Internacionales de Hermenéutica Gadameriana y Hermenéutica Analógica de Argentina. Miembro de la Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica, de la cual es nuestro actual presidente. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, es editor de varias actas de congresos de filosofía patrística y medieval y hermenéutica. Coautor con Jacobo Buganza del libro Breve Esquema de Antropología Filosófica, ya en su cuarta edición, y Vías para la Filosofía de la Religión. También ha publicado La responsabilidad por el otro y Miradas sobre la muerte. Entonces, padre Rafael, gracias por no solamente liderar ahorita pues nuestra sociedad, sino por aceptar empezar estos ciclos de encuentros virtuales. El padre Rafael me pide entonces leer la conferencia, pero él va a estar aquí presente para poder responder todas sus preguntas. Pido disculpas de que si hay algo que no se logra entender en el texto, culpen más al lector que al padre, porque el texto está supremamente claro. ¿Listo? La verdad como adecuación, Santo Tomás y Gadamer. ¿Qué significa adecuación? Representación, identidad y diferencia. La verdad como el ser se dicen de muchas maneras. Hay diversos niveles de análisis de la verdad, cada uno con sus propias peculiaridades. La adecuación es propia de uno de estos niveles y nuestra intención en las páginas que siguen es argumentar que también en el nivel de la adecuación la verdad se dice de muchas maneras y es compatible con diversos proyectos filosóficos. Es posible que una teoría de la verdad tenga que explicar cómo las diferentes maneras en las que decimos la verdad encajan unas con otras y cómo los diferentes proyectos filosóficos que colocan a la verdad en su centro pueden hacerse compatibles. Sin embargo, desde un punto de vista metodológico, al menos es recomendable analizar los diferentes aspectos que componen la compleja noción de verdad. El profesor Grondin señala 3 en su artículo en la sección Plan. El primer proyecto tiene como objetivo el análisis de la verdad con V mayúsculo, una verdad fuera del alcance de los seres humanos. El segundo se dirige hacia la verdad de las cosas, al descubrimiento de cómo son ellas verdaderamente. El tercer proyecto es el proyecto en el que Grondin se centrará fundamentalmente y el que nosotros particularmente nos interesa. Es el proyecto de discernir la verdad en el conocimiento y en el sentir humano. Dice Grondin, añadiríamos nosotros, discernir el papel de la verdad en el ámbito de la comunicación humana, que implica discernir qué estamos diciendo cuando calificamos lo que otro ha dicho de verdadero o falso. Divisiones tripartitas similares a las de Grondin han sido planteadas por distintos filósofos desde perspectivas diversas.
Un ejemplo lo proporciona Ramsay, quien comienza su escrito póstumo, La naturaleza de la verdad, con las siguientes palabras. ¿Qué es la verdad? ¿Qué carácter es el que adscribimos a una opinión o a un enunciado cuando lo llamamos verdadero? Esta es nuestra primera cuestión. Pero antes de intentar contestarla, reflexionemos por un momento sobre lo que significa, porque debemos distinguir una cuestión, ¿qué es la verdad?, de la cuestión bastante diferente, ¿qué es verdadero? Si un hombre pregunta qué era verdadero, el tipo de respuesta que podría esperar sería o bien una enumeración tan completa como fuera posible de todas las verdades, una enciclopedia, sino un test o criterio de verdad, un método por el cual pudiera discernir una verdad de una falsedad. Pero por lo que estamos preguntando no es ninguna de esas cosas, sino algo mucho más modesto. No esperamos aprender un medio infalible de distinguir verdad de falsedad, sino simplemente saber qué es lo que la palabra verdadero significa. Es una palabra que todos entendemos, pero si tratamos de explicarla, podemos fácilmente vernos envueltos, como muestra la historia de la filosofía, en un laberinto de confusión. Cierra la cita. El primer sentido de Grondin y Ramsay es similar a una de sus interpretaciones. Para Grondin, la verdad es el conocimiento cierto solo al alcance de la divinidad. En el caso de Ramsay, la pregunta por la verdad puede tener esta interpretación también, la verdad como la totalidad de las verdades, aunque admite asimismo una interpretación metafísica que la haría coincidir con la noción de realidad, también con mayúscula. El segundo sentido también se asemeja en ambos autores, porque saber la verdad de las cosas y obtener la enumeración de las verdades son dos caras de la misma moneda. El tercer sentido en Ramsay nos dirige hacia una investigación que podría llamarse semántica. ¿Qué entendemos por verdad? ¿Qué queremos decir cuando aplicamos verdadero a un contenido? También Grondin acepta un sentido semántico. Abro comillas. Es en esta ilustre tradición donde se inscriben escritos como el de Veritate de Tomás de Aquino o de la esencia de la verdad de Heidegger. En ambos casos me gusta pensar que se trata de la verdad en el sentido positivo de la partícula de. No se trata de votar su contenido, sino de acercarse a lo que significa. Podemos pensar también en el voluminoso estudio de Karl Jasper, von der Bancha. Cierro comillas. La forma en que Grondin explica este tercer sentido es la siguiente, abro comillas. Muy simplemente, la verdad se entiende aquí como un predicado del conocimiento, del pensamiento, del juicio, de la proposición, pero también de la intuición o del sentido que capta correctamente o no el ser verdadero de las cosas, y no como un predicado del ser. Un conocimiento es verdadero cuando concuerda con lo que es decir, con la verdad en el segundo sentido, el ser verdadero o la verdad de las cosas. Cierro con. Este tercer sentido podría a primera vista parecer epistémico, porque habla del conocimiento, pero el sentido epistémico de verdadero exigiría como respuesta, como Ramsay señala, o bien una enciclopedia, o bien un criterio. Y ninguna de estas opciones es la elegida por Grondin, por lo que podemos suponer que su interés, al menos en este texto, se mantiene dentro del ámbito semántico-ontológico. Segundo, la teoría de Santo Tomás. Para Santo Tomás, la verdad es un concepto análogo, es decir, puede entenderse de diversas maneras. De un modo, se trata de la verdad de las cosas, que es lo que llegó a llamarse el trascendental verum, o propiedad trascendental y universalísima del ente, en el sentido de inteligibilidad de las cosas. Pero de un modo más propio, se trata de la verdad que se da en el intelecto, primeramente en el divino y secundariamente en el humano. Y de un modo mucho menos propio se habla de la verdad práctica o de la verdad moral, por la que el intelecto hace las cosas según lo que ha deliberado. Santo Tomás dice, abro comillas, la verdad se encuentra propiamente en el entendimiento humano o en el divino, como la sanidad en el animal. En cambio, en las otras cosas se encuentra por relación al entendimiento, como también la sanidad se dice de algunas otras cosas en cuanto causan o conservan la sanidad del animal. La verdad está en el entendimiento divino de manera propia y principal, en el entendimiento humano de manera propia, pero secundaria. Finalmente, en las cosas de manera impropia y secundaria, pues solo está allí por referencia a esas otras dos verdades. Cierro comillas.
Por consiguiente, la verdad que Santo Tomás llama de las cosas y que a veces se llama ontológica es una verdad en sentido traslaticio, es la propia inteligibilidad o cognoscibilidad de estas. Por lo cual, cerrar aquí una ventana que aparece. Por lo cual, aquí se da más bien una adecuación de las cosas al intelecto. En este contexto, la verdad, como trascendental verum, convertible en el ente, se reduce al mismo ser o a la misma entidad de las cosas, pues tanto tiene una cosa de cognoscibilidad cuando tiene de acto y tanto tiene de acto cuanto tiene de entidad, y a la inversa. Esta es, pues, una verdad que podríamos llamar ontológica, material, fundamental o sustentante de la verdad lógica o noseológica, a la cual se le tendrá que reconocer como verdad formal o propia, en el sentido más pleno de la verdad, que es la adecuación entre el intelecto y la cosa, por lo cual es la verdad del intelecto. De ahí que Santo Tomás explique que la verdad y lo verdadero se pueden definir de tres maneras. Una definición se da según aquello que precede a la razón de la verdad, y es aquello en lo cual se funda la verdad. A saber, se trata de la verdad de las cosas, o verdad ontológica, y por ello puede decirse que se trata de una definición impropia o material o fundamental, porque se da por parte del fundamento parcial de la misma. Este tipo de definición corresponde, según Santo Tomás, a una de las que San Agustín asigna a la verdad, a saber, verdadero es aquello que es. Otra definición es la que expresa la propia razón o constitutivo formal de la verdad, que será entonces la definición propia y formal esencial, por lo íntimamente constitutivo, y es la que Santo Tomás atribuye, aunque falsamente, a Isaac ben Israelí. La verdad es la adecuación del entendimiento y de la cosa. Y finalmente, otra definición puede establecerse como base en el efecto que sigue de la verdad formal, y será una definición también propia y formal por el efecto formal primario, lo cual se encuentra en otra definición dada por San Agustín y en parte por San Hilario, que dice, la verdad es lo que manifiesta lo que es. Todas estas definiciones giran en torno a la adecuación, pero solo una la que la expone directamente, pues la primera definición la expresa como causa material, a saber, la que hemos llamado verdad de las cosas, la cual es causa y substrato de la adecuación en cuanto que la inteligibilidad es la raíz y fundamento de la adecuación entre el intelecto y la cosa. Y la tercera definición se refiere al efecto de la verdad, aun cuando sea el efecto formal, que se acerca mucho a lo esencial de la verdad, puesto que dimana de ella, pero no es lo esencial y formal de la verdad, dado que es aquello que la manifiesta. Y lo que manifiesta es, en el caso del hombre, el intelecto práctico, que manifiesta el propio intelecto especulativo. Por ello, solo la segunda definición expresa el constitutivo esencial formal de la verdad, a saber, la adecuación del intelecto con la cosa, adecuación o correspondencia que constituye la esencia y forma de la verdad, y es el sentido en la que la establece Santo Tomás. Y dentro de los actos del entendimiento, la verdad está no en la simple aprehensión, que es conocimiento de lo incompleto, sino en el juicio, que es la composición o división de conceptos, afirmando o negato. Los sentidos y la simple aprehensión son únicamente los preparativos del juicio. Y el mismo razonamiento no es otra cosa que un juicio mediato, o si se quiere, una concatenación de juicio reductible a la conclusión. De modo que la verdad viene a tener como sede y portador al juicio. Otra cosa es que el juicio, que es un acto mental, se expresa en oraciones, enunciados o proposiciones. Pero en la proposición o en el lenguaje, la verdad está como un signo o efecto, mientras que en el juicio, en tanto que acto de la mente, contenido suyo, está como en su sujeto y substancia propia. Del juicio es del que puede decirse con toda propiedad el predicado, es verdadero, y de la proposición solo en cuanto es signo de juicio. De manera que, por cuanto que se encuentra en la proposición como en un signo o efecto, y en el juicio como en su sede y sustancia propia, la verdad tiene como portador apropiado al juicio del intelecto. Vuelve a resplandecer la verdad en el intelecto.
Por ello puede decirse que la verdad del intelecto, verdad lógica o nociológica, es el analogado principal en comparación con la verdad ontológica y la verdad práctica o moral, en la que el hombre busca la adecuación entre las cosas que hace y el intelecto que gobierna esa acción. La verdad ontológica es la preparación y fundamento de la verdad lógica o formal, porque el ser es anterior al ser verdadero, y en ese sentido, el ser verdadero presupone el ser, pero una vez supuesto el ser, se requiere la adecuación del intelecto con el ser para que haya verdad. Y es la conformidad, adecuación o correspondencia lo que constituye de manera plena a la verdad. La verdad de las cosas, u ontológica, es la adecuación de la cosa en el intelecto, su capacidad de ser conocida. Pero la verdad formal o lógica es la adecuación del intelecto con la cosa, propiamente la correspondencia cognoscitiva. Pero en toda relación hay un término acuo y un término ad quem. Y el fundamento de tal relación se encuentra en el término acuo. Por ejemplo, cuando se da una relación de paternidad, el término acuo es el padre, en el cual se encuentra el fundamento de la relación dicha. Y el término ad quem es el hijo. Y en cambio, cuando la relación es la filiación, ocurre a la inversa. Pues bien, cuando el término acuo es el intelecto, entonces el fundamento relacional se da en el intelecto mismo, y el término ad quem es la cosa, y es cuando se da auténticamente la noción de verdad. Justificación y defensa de la teoría. Lo más problemático en la teoría de la verdad como correspondencia o adecuación es la misma noción de correspondencia entre intelecto y realidad, así como el modo de darse a las condiciones que exige para darse. ¿En qué consiste el que el intelecto esté adecuado a la realidad y qué es lo que posibilita por parte de uno y otra esa adecuación? ¿Qué condiciones o características deben darse en uno y otra para que puedan acoplarse o adecuarse? Tal es el planteamiento del problema de los requisitos para la correspondencia. Con base en ello, se podrá hacer una prueba y una defensa de la teoría correspondentista de la verdad. Ya un requisito teórico que se exige es el haber resuelto el problema del conocimiento con una solución realista, en la que haya una realidad independiente de la mente a la cual pueda corresponder el juicio del intelecto. Es decir, tener legitimado filosóficamente por la teoría del conocimiento al que haya objeto además de sujeto, para que pueda darse entre ellos, además de otras relaciones, la relación de correspondencia. Si no hay más que sujeto, y ni siquiera podría hablarse del sujeto porque éste se da por oposición al objeto, no puede darse correspondencia entre sujeto y objeto, porque éste se da por oposición entre intelecto y cosa, y entonces se hace absurda la noción misma de correspondencia como caracterización de la verdad. Pues bien, si se supone ese realismo que posibilita la existencia de una relación de adecuación entre entendimiento y cosa, pasamos a las condiciones que se requieren por parte de uno y otra de los correlatos para que dicha relación de correspondencia se dé y tenga fundamento real. Ya que el fundamento de la relación se da por parte del término acuo, ya que en el conocimiento de dicho término acuo es el intelecto, en el cual puede residir formalmente la verdad, vemos qué condiciones exige la verdad, como adecuación por parte del intelecto. Por una parte, se requiere que el entendimiento ejerza una radical apertura frente a las cosas, que obedezca a la realidad, que se deje afectar por ella para captarla en lo más que se pueda de su amplitud. Pero además, por otra parte, se requiere que el intelecto efectúe una asimilación del objeto, una conformidad con el objeto mismo. Abro comillas, requiere por consiguiente, además de la postura de apertura, una tendencia hacia el objeto, una proyección hacia el ser. Esto ha sido denominado desde hace mucho tiempo intencionalidad, de latín in y en dere, tender a. La intencionalidad es algo más que la simple exposición ante el objeto. Es un salir al encuentro del mismo objeto para traerlo hacia sí. Santo Tomás hace notar repetidas veces el contraste entre el amor del bien y el conocimiento de la verdad, mientras que en aquel la voluntad sale hacia el objeto para reposar y descansar en su posesión, la inteligencia sale al encuentro del objeto para traerlo
hacia sí, a su intimidad y asimilarlo vitalmente. Por tanto, más allá incluso de la intencionalidad de la mente, como tendencia hacia el objeto, está la asimilación, la conformación con el mismo. Solo en este estadio del análisis encontramos la posibilidad de la verdad. Cierro comillas. De acuerdo con ello, la intencionalidad de la mente es la que sirve como mediación trascendental entre el sujeto y el objeto en esta adecuación. La adecuación estará dada por la intencionalidad de la mente que la lleva a la asimilación del objeto y a la conformidad con él. La mente se conforma psíquicamente con el objeto porque la intencionalidad consiste precisamente en hacerse psíquicamente al modo del objeto mismo. Más aún, es hacerse él mismo. Esto es lo que moderadamente ha explicado y definido bien la escuela fenomenológica, tomando lo del aristotelismo y la escolástica. Y al asimilarse y conformarse intencionalmente el objeto, la mente se queda con la semejanza, especie, intencional de las cosas, con una representación suya que hace sus veces, que es ella misma intencionalmente en el intelecto. Así se produce la adecuación o correspondencia con el objeto por parte del sujeto. Por parte del objeto, el requisito que se exige para la adecuación es la verdad ontológica, la cognoscibilidad. La relación de cognoscibilidad es una relación de razón. Eso significa que no añade nada real y perfectivo a la cosa, pero la explicita como capaz de mostrarse a la inteligencia, de revelarse a ella. Por eso, la inteligibilidad o cognoscibilidad, la verdad ontológica, es el fundamento inmediato y próximo de la capacidad que tiene la cosa para guardar adecuación con el intelecto. Pero ¿cuál es el fundamento de la inteligibilidad de la cosa? ¿Cuál es el fundamento remoto y último de la verdad y la cognoscibilidad en la cosa misma? Porque vemos en efecto que hay entes más cognoscibles que otros, si entendemos aquí cognoscibilidad como inteligibilidad. Algunos son más inteligibles, como los entes matemáticos y los metafísicos. Otros lo son menos, debido a que su inteligibilidad se ve obscurecida por la materialidad, la contingencia y la multiplicidad. A estas condiciones sensibles, nacidas de la potencialidad de la cosa, se oponen la inmaterialidad o abstracción, la necesidad y la unidad, que son mayores en un ente, mientras más participa del acto de ser, mientras menos dependa de la potencialidad y más tenga de actualidad. Por consiguiente, el fundamento de la cognoscibilidad o inteligibilidad de un objeto y por lo mismo de su verdad es el acto de ser actus essendi, como perfección última del ente. Esta conclusión concuerda con todo lo dicho anteriormente sobre el ser de las cosas como causa de la adecuación. Concuerda de un modo especial con lo que antes hemos señalado como condición por parte de la mente. Su proyección nativa, intencionalidad sobre el ser en su totalidad, objeto adecuado de la misma inteligencia. Es la raíz de la adecuación con dicho objeto. Tercero, la noción de verdad en Gadamer. ¿Vamos todos bien? ¿Me están escuchando bien? ¿Estamos Sí, leyendo? profesor. Listo. Gadamer, desde el inicio de su obra Verdad y Método, contrapone experiencia filosófica de la verdad y experiencia verificable con técnicas metodológicas, dirigida a una experiencia de lenguaje que permita captar toda la capacidad de hacerse palabra de verdad y que no reduzca el lenguaje mismo a un conjunto de signos significantes de la experiencia de la cosa. La hermenéutica de Gadamer presupone la noción heideggeriana de verdad como evento, y si bien intenta superar las posibles consecuencias nihilistas del pensamiento de Heidegger, asume integralmente los fundamentos fenomenológicos y la concepción de la hermenéutica como reflexión sobre el sentido de la comprensión humana. Gadamer advierte con claridad la gran diferencia y también la neta separación que a partir del 1600 el pensamiento filosófico ha establecido entre proposición verdadera o palabra de verdad y proposiciones como explicación de la realidad y por tanto como método y construcción del lenguaje propio de la ciencia moderna. A pesar de los intentos del romanticismo alemán por reunificar estos dos ámbitos del saber, el de ciencia y el de filosofía, como así también el de los lenguajes que la expresan, la palabra de verdad y la palabra significativa y expresiva, a pesar de ello, la misma no se ha podido realizar. Nuestra situación cultural, dominada por el pensamiento científico y por la filosofía analítica,
nos coloca, según Gadamer, frente al predominio de la lógica proposicional, entendida como dominio sobre las cosas y sobre el lenguaje que la significa y que se realiza en el desarrollo de las ciencias y de la tecnología. En efecto, en la filosofía analítica, todas las realidades significadas deben ser expresadas en proposiciones verificables mediante precisos métodos de reconocimiento lingüístico y semántico. Para Gadamer, esta actitud es la expresión típica del cientificismo moderno. Gadamer sostiene que se ha olvidado la gran lección clásica de Aristóteles, el cual, a propósito de la técnica hermenéutica, o sea, de la pura técnica gramatical y lógica para la comprensión del lenguaje, decía que esa conoce los significados de las palabras, pero no la verdad de las mismas. Ha caído en el olvido. En nuestra situación cultural, la palabra de verdad, que es la palabra de la filosofía, y es la tarea de la reflexión hermenéutica, reabrir los caminos hacia la palabra de verdad, puesto que es conocido que los primeros principios del silogismo no son demostrables. Eso significa que la misma lógica aristotélica y la lógica clásica que toma inspiración de ella es sustancialmente una lógica de la verdad y no una lógica proposicional que se puede emparentar con el logicismo. También es evidente que Gadamer tiene una gran simpatía por la dialéctica platónica, porque es la que puede conducirnos a una palabra de verdad en nuestro lenguaje. Según la enseñanza platónica, la palabra de verdad se ilumina en el diálogo interpersonal y no como palabra apofántica o de afirmación demostrativa, sino más bien como subyacente a una suerte de epagogué, o sea, de un método inductivo capaz de conducir al otro en el diálogo a su punto originario de intuición originaria. La palabra de verdad es captada inductiva y dialógicamente en una suerte de anamnesis o reconocimiento rememorativo, en los cuales los interlocutores del diálogo, superando las opiniones personales y falaces, alcanzan aquella verdad a las cuales ellos mismos se han dedicado. La palabra verdad, la cual se ofrece de modo iluminativo a los que dialogan, indica para Gadamer que la fuente de esta palabra puede estar únicamente en Dios, del cual Hermes es platónicamente el mensajero, mostrando de este modo no solo cómo en el hombre existe una apertura ontológica y constitutiva de la verdad, sino también que la hermenéutica dialógica es el único método posible y apropiado para captar la verdad. Además, en esta heurística de la palabra de verdad señalada por Gadamer, la cual se despliega en un camino de hermenéutica dialógica, interpersonal e iluminativa, el elemento no ético de la prónesis constituye solo un aspecto de la búsqueda y que no puede ser escindido de la profunda instancia ética presente en todo auténtico diálogo. Frente a la palabra de verdad que ilumina en el diálogo, según Gadamer, el interlocutor está invitado a tomar una postura por la verdad o contra la verdad, que es una decisión no solo no ética, sino fundamentalmente ética, y que implica las notas más íntimas de la conciencia de todo hombre. Esta heurística de la palabra verdad gadameriana adquiere un pathos teórico particularmente sugerente, puesto que para Gadamer la decisión y la elección de la verdad comporta kierkegaardianamente la simultaneidad del interlocutor con la verdad que se le ofrece en el momento presente, pidiéndole una toma de posición. Esto propiamente devela el kairos de la palabra, hacerse al tiempo plenitud de verdad y plenitud del momento decisorio por la verdad. La verdad. Para Gadamer, el encuentro entre la filosofía y la ciencia se da en torno a la verdad, la cual es el eje central de su reflexión hermenéutica. Según algunos estudios, no se encontrará un desarrollo sistemático de la noción de verdad, pero podemos descubrir algunas líneas básicas de esta noción, su íntima relación con la comprensión, su carácter eminentemente histórico, su inmediatez y la índole dialógica que manifiesta. Precisamente sobre esta índole dialógica trataremos de centrar nuestra ponencia. La estructura dialógica de la comprensión. Mediante el diálogo con la alternancia de preguntas y respuestas, muestran su verdad más propia el texto, el hecho o la obra de arte. No hay un método propiamente dicho para alcanzar la verdad. Si lo hubiera, entonces todos los intérpretes, aplicando idéntico método, alcanzarían una misma verdad. Entonces la verdad ha de lograrse a través del diálogo,
situado en el marco del horizonte propio, en el que concurren el objeto a comprender y la tradición. La articulación y desarrollo del concepto de verdad se basan en que ésta surge de nuestra experiencia del mundo. Ella se sitúa en el devenir histórico, puesto que el individuo que la vive tiene carácter histórico. Como puede verse en la dimensión espaciotemporal, en lo vivido en la experiencia, que también es histórica, encuentra su forma de expresión más adecuada en el diálogo, pues este le facilita el intercambio de pareceres con lo otro distinto de sí. Lo que pretende la hermenéutica de Gadamer es que la comprensión del significado de lo otro nos libre de equívocos, de malentendidos y nos conduzca a un acuerdo, y esto se realiza a través del diálogo. Forma parte de la verdad, conversación, al atender realmente al otro, dejar valer sus puntos de vista y ponerse en su lugar, en el sentido que se intenta entender lo que dice. La tarea de alcanzar la función de la comprensión hermenéutica está emparentada con la búsqueda del acuerdo. Esta búsqueda de acuerdo se la ha comprendido con un abandono del concepto clásico de verdad como correspondencia o adecuación. Sin embargo, creemos que esta noción no ha sido descartada, sino profundizada, ya que propicia un lenguaje común para la realización de la verdad. No se trata simplemente de un acuerdo a nivel lingüístico gramatical, sino de un acuerdo que surge del reconocimiento mutuo y de la apertura, donde la verdad es encontrada y donde la verdad no se encuentra. Esta ambivalencia es la que permite traspasar el ámbito de la correspondencia de la verdad según el lenguaje único y abstracto de las matemáticas y el método de la verificación de las ciencias de la naturaleza. Así, la ambivalencia remite tanto al ámbito antropológico como al epistemológico y ontológico. La verdad entendida como acuerdo entre los participantes del diálogo puede hacer referencia ya sea a la transformación hasta llegar a un punto en común, la verdad que encontramos, ya sea la existencia de una verdad que sucede por encima de nuestro querer, la verdad que nos encuentra. El acuerdo, instancia moral o epistémica. Puesto que el acuerdo lleva al reconocimiento, la pregunta que debemos responder es, ¿se puede dar verdad sin reconocimiento de ella? Si interpretamos que Gadamer mantiene el acuerdo y el reconocimiento exclusivamente en el plano intersubjetivo, podríamos formular la siguiente pregunta. ¿La verdad es una imposición o algo que se alcanza? Si es alcanzada, ¿cómo se llega a ella? Si se impone, ¿por qué tiene distinta fuerza frente a diversos sujetos? Ciertamente esta segunda alternativa es la más alejada del pensamiento de Gadamer, ya que respondería a una estructura monológica que no representa la estructura originaria del pensar. Según el modelo socrático, todo conocimiento es una dialéctica de pregunta y respuesta. El pensamiento, dice Platón, es una conversación del alma consigo misma. Es la que se realiza la misma dialéctica del preguntar y responder del diálogo. Tanto la comunicación literaria como el discurso son una abstracción que presenta solo los resultados en su derivación lógica, no el mismo proceso del pensar. Por eso aparecen como esencialmente monológicos, ocultando su estructura dialogal originaria. Esta ha de manifestarse de nuevo en el acto de comprensión. Gadamer gusta decir que para hacer posible la comprensión de un texto ha de ser recuperada la forma dialogal de su entrañamiento. Esto nos permite deducir que la estructura fundamental de la comprensión en Gadamer no hace referencia al diálogo intersubjetivo, sino a la estructura originaria del pensar. Para Aristóteles, la filosofía nace en el asombro. La pregunta es precisamente un asombro formulado que se articula en el proceso del diálogo. Es la pregunta de donde nace la filosofía. El asombro sordo, paralizante, es brutalmente improductivo porque no genera ninguna pregunta. La pregunta produce un momento de ruptura con la opinión previa, pero al mismo tiempo una aclaración, pues libera la mirada y le permite orientarse adecuadamente a la verdad de la cosa. El venir a la mente de la pregunta presenta ya una ruptura de la opinión general existente. Por eso se dice también de la pregunta que viene, que se pone, que surge, y no que nosotros la ponemos o suscitamos. En el intento de recuperar la dialéctica platónica, Gadamer va a remarcar el primado del juego frente a cada uno de los jugadores. El sujeto del juego no son los jugadores, sino que es el juego, el que se produce a través de los jugadores. Lo que dice del juego lo aplica con carácter analógico
respecto del acontecer histórico y del lenguaje. La incertidumbre esencial del juego es otra prueba que el sujeto es el juego mismo. Ningún jugador lo controla. Más bien, es un riesgo para quien juega. El jugador no puede abandonarse a la libertad completa de jugar. Está sometido a las tareas que le va poniendo el mismo juego, que así lo envuelve, lo implica. Pero el estático olvido que el jugador tiene de sí mismo y de la dependencia que adquiere frente al juego con su propia dinámica no es experimentado como pérdida de dominio, sino positivamente como libertad que llena al jugador. Con la misma finalidad hace la descripción fenomenológica del acontecer del diálogo. Un auténtico diálogo no se conduce, más bien venimos envueltos en su propia dinámica. Si un interlocutor intenta dirigir el diálogo según el plan previo dictado por la subjetividad, lo destruye. Será un diálogo tan solo para inter. El resultado de un diálogo no se puede conocer antes. El acuerdo o desacuerdo es un evento que se cumple en nosotros. Dimensión ontológica del lenguaje. Gadamer, para ilustrar la identidad de la cosa con su mostrarse, recurre al concepto platónico de belleza, en el que se descubre la estructura universal del ser mismo. Según Platón, la belleza no es simplemente la armonía, sino el resplandor que sobre ella se funda. La belleza como esplendor de la armonía tiene el modo de ser de la luz, que se hace visible a sí misma en cuanto que hace visible al otro. La presencia pertenece al ser de lo bello de una manera tan evidente como al ser de la luz. En la filosofía griega, este aparecer del ser que se da en la belleza no está restringido únicamente al campo sensible. Si la luz que lo hace visible es, en la filosofía clásica, el nous o el intelecto agente, en Gadamer es el lenguaje. La luz que se hace que las cosas aparezcan de una manera que sean en sí mismas luminosas y comprensibles es la luz de la palabra. El paralelismo de la patencia de lo bello y la evidencia de lo comprensible es lo que orienta al planteamiento hermenéutico de Gadamer. Tiene su inspiración en la metafísica de la luz de la tradición neoplatónica, que incluye en la doctrina escolástica de los trascendentales del ser, a través del Pseudo-Dionisio y Alberto Magno. De esta inspiración, Gadamer obtiene estas dos conclusiones. Primero, el modo de ser de la comprensión, al igual que la manifestación de lo bello, posee carácter de evento. El que comprende está ya en un acontecer en el que un determinado sentido se hace valer. Se evidencia siempre algo dicho. Esta evidencia no tiene nada que ver con la certeza cartesiana. Es el aparecer de la cosa. Lo que es evidente no es demostrado ni absolutamente cierto, sino que se impone como lo más plausible en el ámbito de lo posible y de lo probable. Lo que llamamos demostración según Gadamer no es sino la interpretación de los datos desde la nueva luz de la teoría que amplía el horizonte de comprensión. Desde ella son mostrados los datos con necesidad. La nueva experiencia no es algo absolutamente cierto. Se hace patente como lo más plausible. No es posible decir que la ciencia es en sentido riguroso deducción o inducción, pues la patencia de algo nuevo está siempre presente en ella. En este sentido, la epistemología científica contemporánea se opone al dogmatismo del positivismo empírico, ya que no hay datos puros, pues estos siempre parecen iluminados a la luz de una teoría. Incluso en la ciencia, el conocimiento tiene un carácter histórico parcial y limitado. Solo nos resultan visibles los aspectos de las cosas correlativos a nuestra precomprensión. Cada teoría amplía el horizonte de lo cuestionado y lo ilumina. Así se desarrolla la dialéctica del saber. Segundo, abro comillas, Platón fue el primero que mostró como elemento esencial de lo bello la aletheia. Y muy claro lo quería decir con esto. Lo bello, esto es el modo en que el bien aparece, se hace manifiesto por sí mismo en su ser, se presenta. Esto que así se presenta, en tal presentarse, no se distingue de sí mismo. No es una cosa para sí y otra para otra. Ni siquiera es una cosa en otra. No es el esplendor que ilumina una cosa viniendo desde afuera. Por el contrario, es propio del ser mismo, de la forma este resplandecer, este presentarse o representarse. Cierro comillas. La inmediatez de la experiencia de belleza es una prefiguración de la inmediatez de la experiencia de verdad. Así como la belleza se hace presente en las cosas bellas, así la verdad se hace presente en el lenguaje del diálogo. En el lenguaje la cosa se hace presente en lo dicho. Esta identificación del ser y presentarse en la belleza traslada a la comprensión, hace problemático el uso del concepto del mundo en sí, la contraposición de lo en sí y lo que aparece solo tiene sentido desde el punto de vista cartesiano de la subjetividad pura, no lingüística.
Cuando se rechaza el mundo en sí, obviamente no se discute que el mundo pueda ser sin los hombres y que quizás vaya a ser sin ellos. Lo que se rechaza y discute es la posibilidad de alcanzar el ser en sí del mundo desde alguna posible posición exterior al mundo humano lingüístico. Algunas líneas conclusivas. El recorrido trazado nos ha llevado desde la presentación a reflexionar sobre la estructura adecuativa y dialógica del comprender humano y a la verdad como encuentro, evento y aletheia, que no separa el ser de su representación, como hizo la filosofía moderna. Si separamos el ser de la representación, caen dos posibilidades. Primero, la representación me da a conocer el ser mediatamente. Es el realismo cartesiano. La idea en mí, garantizada por Dios, me da a conocer el ser de la cosa, fuera de mí. Segunda, la representación no me da a conocer el ser, sino solo el fenómeno. Es el subjetivismo trascendental kantiano. La representación cartesiana, fundamental, el objetivismo de la conciencia histórica. El historiador quiere representar exactamente la realidad histórica. Quiere conocer el sentido auténtico del texto histórico. En cambio, no se interesa por su verdad. La representación kantiana fundamenta el subjetivismo de la conciencia estética. La obra permanece idéntica, mientras que su representación subjetiva son siempre diferentes. El ser no varía, varía la representación. Si no separamos el ser y la representación, primero, recuperamos el objetivismo y la verdad de la experiencia estética. Si el ser de la obra de arte es representación, al variar la representación, varía el ser. En cada representación diferente, el ser de la obra es diferente, sin dejar de ser el mismo. Segundo, si no separamos el ser y la representación, renunciamos al objetivismo ilusorio de la conciencia histórica y aceptamos el subjetivismo del conocimiento histórico, porque sabemos que el historiador está situado en la historia. Pero cosa notable, la conciencia histórica se interesaba por la objetividad del sentido del texto, pero se desinteresaba de su verdad. A más objetividad científica, menos verdad filosófica. A menos objetividad, más verdad. La conciencia histórica quiere conocer objetivamente el verdadero sentido del texto. La conciencia hermenéutica quiere comprender la verdad del sentido. Si separamos el ser y la representación, caemos en el objetivismo histórico o en el subjetivismo estético. Si no separamos el ser y la representación, dejamos atrás esta alternativa. La conciencia hermenéutica es correlación de sujeto y objeto, de conciencia y mundo, de representación y ser. Poder contemplar las cosas desde la posición del otro es el desafío apremiante del diálogo, para que podamos llevar la vocación profundamente humana de buscar la verdad que es obra, según Tomás, de todos los hombres y de todos los tiempos. Muchas gracias, Padre Rafael. Muchas gracias, Jesús, por la hermosa lectura que has hecho. Espero haber estado a la altura del texto, Padre. Sí. Bueno, apreciados amigos, compañeros, colegas, un espacio para las preguntas. Si quieres coordinar las preguntas, que vayan levantando la mano con el sistema de mano que tiene el Meet, y así podemos responder ordenadamente. Bueno, yo tengo que hacer un agradecimiento a la doctora Patricia Sosa, que se tomó el trabajo de hacer las correcciones, porque bueno, yo escribo con dificultad, más bien que escribo le dicto a la computadora no con dificultad, pero sí después necesito un buen trabajo de corrección para que el texto salga prolijo como ha salido. Ella en estos momentos no ha podido ingresar a la conferencia, pero quería dejar este agradecimiento explícito aquí. Compañeros, si tengo una pregunta. ¿Alguna pregunta que tenga? Bueno, yo quiero hacer una pregunta mientras los demás se están animando, Padre. Sí. La importancia de esta verdad como adecuación.
claro, frente a esa pregunta si epistémico-moral, me gustaría si nos puedes ampliar un poquito sobre esa verdad moral. Y más hoy que estamos incluso en los medios hablando, no sé, de una verdad que se adecua realmente a, a las intenciones e intereses de todas las jugadas políticas, económicas que haya, porque ya ni siquiera se velan estos intereses. Y me gustaría que ampliara, ya que aquí fue más frente a la parte eh, cognoscitiva sobre esa verdad moral. Uh-huh. Bien, la palabra adecuación o acuerdo puede tener, y de hecho lo he expresado allí, múltiples sentidos. Y el primer sentido tiene que ser sí o sí el sentido cognoscitivo, el sentido epistémico, porque el sentido moral podría traer más acepciones y algunas de ellas no serían del todo adecuadas con la realidad o con el conocimiento. Por ejemplo, nos ponemos de acuerdo nosotros en robar un banco y que eso está bien porque los bancos son usureros y que nos tienen que devolver a nosotros, los filósofos que somos los que pensamos y que cobramos poco, algo. Y estamos todos de acuerdo que es una acción buena. Ese tipo de acuerdo no tiene sustento en una teoría moral ni en una teoría epistémica, sino tiene simplemente el acuerdo de partes, que es muchas veces lo que termina dañando lo que tú señalabas, la política, la economía, que en el fondo son acuerdos por intereses sectoriales o particulares y no acuerdos en torno a la verdad. Para que un acuerdo sea moral, tiene que ser un acuerdo en torno a la verdad epistémica de la cosa, porque si no, podríamos acordar muchas cosas que no son moralmente verdaderas. No sé si me explico. Supremamente claro, padre. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Sebastián. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco al profesor por esta exposición, por el acercamiento que nos da en mediación, en un diálogo, por así decirlo, intertextual y intersistémico entre el mismo Tomás de Aquino y Gadamer. Tengo una pregunta respecto a la idea que toma, pues, que tiene Tomás de Aquino respecto de los conceptos de metáfora o imagen. Tomás de Aquino como tal no tenía las metáforas como claras o las imágenes como claras dentro del proceso de la definición y dentro del proceso de entender la verdad. ¿Cómo puede entonces haber una verdad en un diálogo donde se un discurso o un diálogo a partir de imágenes o metáforas? En Tomás de Aquino se podría dar esa idea de diálogo y podría haber verdad allí. Uh-huh. Bien, en Santo Tomás, en primer lugar, no en los textos metafísicos o antropológicos, pero sí en los comentarios a las escrituras se habla mucho de el sentido metafórico como uno de los 4 sentidos de interpretación de la escritura. Pero en lo que intenté exponer, ha sido muy breve, es la noción de intencio, es decir, cómo
el concepto que es universal puede estar representado o puede estar diciendo algo de lo particular. Entonces, hay una adecuación a través de una imagen que proviene, en el caso de Tomás, de los sentidos, y hay una metáfora en cuanto al nombre. ¿Por qué usamos los nombres que usamos al poner los nombres a las cosas? En el nombre, que es lo que expresa el concepto, ya está la metáfora dicha por Tomás. De alguna manera, porque el nombre es metafórico. No solo el nombre de las cosas, sino también, y esto lo toma de la Escritura, hasta el mismo nombre de Dios es metafórico. Porque Dios es luz, es rayo, es trueno. ¿Cómo decimos las cosas? Conceptualizamos las cosas por una imagen y esa imagen se expresa en una palabra metafórica. ¿Por qué decimos hipopótamo, por ejemplo? Porque tenemos una imagen del río, tenemos una imagen de un animal que circula por el río, y de allí esas dos imágenes terminan formando el concepto de hipopótamo, que es caballo de río. Es decir, los nombres o el mismo ser humano, la riqueza conceptual de la palabra hombre nos habla de imágenes. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, sí, en el lenguaje antiguo de la Mesopotamia, Egipto, digamos, entre Babilonia y Egipto, se toma mucho el tema del hombre, el que está hecho del barro, es lo fértil. En cambio, en el griego está tomado de la imagen del que ve, del verbo orao, que es un aoristo anthropos. Y en lenguas modernas tomamos otra imagen. El ser humano es el que piensa. El mensch, todas las palabras nórdicas. Es decir, tenemos una misma realidad y tenemos tres verdades o tenemos tres dimensiones analógicas, imaginativas de esa verdad. En Santo Tomás está presente de esa manera, a través de la intención, que no es efectivamente lo que más desarrolla hacia el lado de la metáfora. Muchas gracias, padre. Y un espacio para una última pregunta. Sergio, que ya se nos agota ya el tiempo. Sí. Bueno, le voy a robar los últimos minutos a mi querido Fray Rafael. Mi pregunta es, ¿cómo piensa él que, en función de lo que se presentó, cómo resolvería o cómo se resuelve desde Gadamer esa tensión que se produce entre la adequatio rei de intellectus tomista y el prejuicio por ahí hermenéutico que considera Santo Tomás en la verdad como ontología, en diálogo con Gadamer, que habla sobre el evento del ser? Digo, me remito, y
trato de intentar conectar estos dos pensadores entre la verdad en la adecuatio que corresponde, que es una correspondencia objetiva de Santo Tomás, versus este desocultamiento dialógico que postula Gadamer en la aletheia, ¿no? Como precisión de la continuidad entre la tradición medieval y la hermenéutica moderna, pensándolo en un contexto previo filosófico, que es lo que nos puede por ahí Fray Rafael dilucidar sobre este punto, que me interesa a mí, ¿no? Siguiéndolo a él. Pobre, lo puse en un engorro. No, No no, sé si me expliqué. no, sí. Lo que Bien. pasa es que en la introducción es bien importante en esto, es decir, la adecuación al menos tiene tres significaciones básicas, porque la definición de verdad dice adecuación entre la inteligencia y la cosa. Pero Santo Tomás va a decir hay tres tipos de adecuaciones, al menos, que son las tres que señala Grondin. Una es la adecuación de las cosas a las mentes del creador. Y esa es la adecuación por eminencia. La segunda es la adecuación de la inteligencia humana para descubrir el ser de las cosas. Y la tercera adecuación, y esta es la más difícil probablemente, es la adecuación de lo que decimos y lo que pensamos. Así que nuestras palabras, que también está formulada como una verdad, se decía antiguamente, verdad lógica. En el decir de la verdad tenemos dos posibilidades, o al menos dos que nos ayudan a hablar de adecuación. Una, que nuestro lenguaje sea adecuado, aunque más no sea mínimamente, a lo que pensamos. Y que nuestro hablar sea adecuado al pensar del otro. Es decir, en el diálogo podemos encontrar riquezas porque no todos pensamos del mismo modo. No todos expresamos los pensamientos del mismo modo. Hablamos todos un mismo español, decimos en América Latina. Pero en Argentina no sabemos lo que es tomar una guagua. Y en Colombia, si empezamos a las 10 de la mañana a tomar tintico, con la mentalidad argentina, terminamos debajo de la mesa. Entonces, a pesar de usar palabras, y estas son las que más o menos entendemos, pero al usar palabras, no solo expresamos lo que nosotros hemos comprendido, sino que tenemos que llegar a un acuerdo a lo que entendemos en común. Y allí hay verdades que encontramos y verdades que nos encuentran. El diálogo no tiene que ser algo alejado de la realidad, digamos, de la metafísica. No por eso vamos a estar hablando del ser, del ente, pero al hablar
nosotros tenemos que expresar también ese acuerdo entre la inteligencia y la cosa. No hay que buscar una especie, como señalaban algunos, de relativismo posmoderno en estas posturas de algunos filósofos contemporáneos que intentan alcanzar la verdad. Y que creo que el diálogo, miren, si nos cuesta a nosotros ponernos en diálogo, calculen cómo poner la dificultad que hay en poner en diálogo un pensador como Tomás de Aquino del siglo XII, siglo XIII, y un pensador del siglo XX como Gadamer. Uno que hablaba en latín y otro que hablaba en alemán. Es decir, si nosotros que no nos entendemos fácilmente, entonces me parece que la pretensión de verdad es lo último que debemos perder. Padre, pues, muchísimas gracias. No, y a todos por haberse conectado, ¿verdad?, a este espacio que es fundamental para seguir construyendo encuentros de sentido y que nos permitan crecer a todos. De verdad que muchísimas gracias, Padre. Gracias nuevamente por la generosidad de querer abrir estos nuevos espacios de encuentro y recordarles a todos que nuestro próximo encuentro será el 23 de abril. ¿Me permiten cerrar la grabación? Porque si no cierro la grabación se pierde. Sí, claro que sí. Ahí va. Y recordarles a todos entonces, el 23 de abril estará Aldo Llano Marín de Perú con problemas antropológicos del tradicionalismo católico en política. Entonces, espero que nos volvamos a encontrar allí todos. Recuerden que estos espacios son abiertos para todos, quien quiera estar aquí.